Bienvenidos a Explora la Historia Oculta. En este episodio, viajaremos al corazón de dos de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad para resolver una paradoja que desafía nuestra moral moderna. ¿Cómo es posible que una práctica considerada tabú en una sociedad fuera el pilar del heroísmo en otra? Hoy desentrañamos la homosexualidad en Esparta. ¿Por qué Grecia lo celebraba y Roma lo castigaba? Imagina esta escena. Es el año 371 a.C. La noche es fría, previa a la batalla de Leuctra. En el campamento tebano, entre las sombras, no solo se afilan espadas y se revisan escudos. Hay susurros, toques, una intensidad eléctrica que va más allá del compañerismo. Son los 300 hombres del batallón sagrado de Tebas, 150 parejas de amantes guerreros. Mañana, se enfrentarán a la invencible falange espartana. Y esa noche, cada hombre duerme abrazado a su amante. No es un vicio secreto, es un ritual calculado, una estrategia de guerra. Los generales creían, y la historia les daría la razón, que un hombre lucharía con el coraje de 10 si, frente a él, estuviera observando el hombre que amaba. Que daría la vida no solo por su rey, sino para no parecer cobarde ante los ojos de su amante. Este concepto, el del vínculo homoerótico como arma suprema, no nació en Tebas. Fue perfeccionado por la civilización más militarizada y temida, Esparta. Y es aquí donde nuestro viaje comienza, en un choque de culturas que verá a un mismo comportamiento humano venerado como virtud en un lugar y perseguido como crimen capital en otro. ¿Qué pasó? ¿Por qué Grecia y Roma tuvieron visiones tan diametralmente opuestas? Para entender a Esparta, tenemos que olvidar nuestro concepto moderno de la sexualidad como identidad. Para ellos, era un acto social con un propósito específico, forjar guerreros. Todo ocurría dentro del sistema de la agogé, la brutal educación espartana que convertía a los niños en máquinas de guerra desde los 7 años. Dentro de este sistema, surgía una relación institucionalizada, la del Erastés y el Erómeno. El Erastés era el guerrero adulto, un ciudadano probado. El Erómeno era el adolescente, entre 12 y 18 años, en pleno entrenamiento. Su relación era, en teoría, pedagógica y espiritual. El adulto era mentor, protector y ejemplo viviente de virtud. A cambio, recibía devoción y admiración. La relación física era aceptada, incluso esperada, pero regida por un estricto código de honor. El erómeno debía mostrar modestia y resistencia, nunca una pasión abierta que pudiera interpretarse como afeminamiento o falta de autocontrol, el mayor pecado para un espartano. Pero el verdadero poder de este vínculo no estaba en el cuartel, sino en el campo de batalla. El historiador griego Jenofonte lo explicaba así: ¿qué amante sería tan cobarde como para no ser valiente delante de su amado? La lógica era impecable y pragmática. Los espartanos emparejaban a estas parejas en la misma unidad de combate. La vergüenza de abandonar a tu amante era un disuasivo más poderoso que el miedo al enemigo. Tu honor y tu amor estaban en juego en cada carga. Esto no era un secreto, era una estrategia de cohesión tan conocida que sus enemigos la copiaron. Y aquí es donde Tebas le dio la vuelta a la tortilla. Bajo el genio militar de Epaminondas y Pelópidas, crearon el batallón sagrado, compuesto exclusivamente por parejas de amantes. Y funcionó de manera espectacular. En Leuctra, este batallón fue la punta de lanza que destrozó por primera vez en siglos el mito de la invencibilidad espartana.
Durante 33 años, fueron la fuerza de élite más efectiva de Grecia. Su final llegó en la batalla de Queronea, frente al ejército de Filipo II de Macedonia. Y su final fue tan mítico como su existencia. Fueron encontrados todos muertos, cada guerrero abrazado a su amante. Ni uno solo había huido. Habían caído como vivieron, unidos. Pero crucemos ahora el Mediterráneo y avancemos en el tiempo. Llegamos a la Roma republicana y luego imperial. Y aquí, el panorama es un terremoto cultural. Roma admiraba la filosofía, el arte y la retórica griega, pero este aspecto de la pederastia guerrera les producía repugnancia y desconfianza. ¿Por qué este rechazo tan radical? La respuesta está en el concepto más sagrado para un romano, el mos maiorum, las costumbres de los antepasados, y la virtus, la hombría. Para el romano ideal, la virtus estaba ligada al dominio, al control absoluto. Y ese dominio debía ejercerse en todos los ámbitos, sobre los enemigos, sobre la familia, sobre el propio cuerpo y sobre los cuerpos de otros. En Roma, el acto sexual se veía a través de una lupa implacable, la del poder y la penetración. Un ciudadano romano libre, el paterfamilias, debía ser siempre el agente activo, el dominante. Podía, dentro de ciertos límites, tener relaciones con jóvenes libres de otras ciudades, con esclavos de cualquier sexo, o con prostitutas, siempre y cuando él ocupara el rol penetrante. Pero ser penetrado, el rol pasivo, era considerado infamia máxima. Implicaba que habías renunciado a tu estatus de hombre libre, que te habías hecho femenino, y por tanto, débil, corrupto y peligroso para el orden social. Esto se aplicaba incluso dentro del matrimonio. Para regular esto, existía la lex Scantinia, una ley antigua y ambigua, pero que se usaba para procesar a ciudadanos por stuprum cum másculo, deshonra con un varón, especialmente si asumían el rol pasivo. La persecución no era constante, era una espada de Damocles. Figuras como el emperador Nerón, que se casó públicamente con un hombre llamado Porfirio, escandalizaron a la élite no tanto por la homosexualidad, sino por la inversión de roles. Nerón, el César, asumía el rol de esposa, algo inconcebible. Sin embargo, el punto de inflexión definitivo, el que transformaría un prejuicio social en una persecución de Estado sangrienta, llegó con la cristianización del imperio. El cristianismo, con su moral basada en la reproducción dentro del matrimonio y la condena de la fornicación, encontró en la pasividad homosexual un pecado particularmente abominable, vinculándolo a la idolatría de los paganos. Y nadie encarna este giro siniestro mejor que el emperador Justiniano, y en el siglo VI después de Cristo Justiniano, obsesionado con la unidad religiosa y la pureza del imperio, promulgó leyes draconianas. En sus nuevas leyes, las Novellae, no sólo condenaba los actos contra natura, sino que los vinculaba explícitamente a desastres públicos, terremotos, hambrunas, y sobre todo, a la terrible peste de Justiniano que estaba diezmando Constantinopla. Él y su poderosa esposa, Teodora, iniciaron cazas de brujas. Los hombres acusados eran torturados para que confesaran, luego eran castrados públicamente y paseados por la ciudad antes de ser ejecutados, a menudo quemados vivos. La justificación era política y teológica. Dios castigaba al imperio por los pecados de su pueblo. Purificar la sociedad de estos pecados era, para Justiniano, una forma desesperada de salvar al imperio romano de su decadencia y su colapso. Aquí, el tabú sexual dejó de ser un asunto de honor personal para convertirse en el chivo expiatorio oficial de un imperio en crisis. La represión no erradicó la homosexualidad, por supuesto,
pero la empujó a una clandestinidad absoluta y manchó la tradición legal occidental con una persecución que duraría milenios. Así que, ¿qué tenemos al final de este viaje? Dos superpotencias antiguas, dos respuestas radicalmente opuestas a un mismo impulso humano. Para Grecia, especialmente en su faceta militar espartana y tebana, el vínculo homoerético fue el superpegamento social. Un cemento emocional y pragmático que forjó las unidades de combate más leales y temibles de su tiempo. Fue una herramienta brillante y despiadada para construir hegemonía y ganar batallas. Para Roma, especialmente en su fase cristiana tardía, el mismo vínculo se convirtió en el virus moral, la grieta por donde entraba la ira de Dios. Una supuesta fuente de corrupción que debilitaba la fibra de la sociedad. Fue un arma política para unificar, purgar, controlar y encontrar un culpable, mientras el imperio se resquebrajaba por sus propias contradicciones. Un mismo espectro del comportamiento humano, visto como fortaleza o fragilidad, como virtud cívica o pecado capital, como creador de héroes o destructor de imperios. La historia no juzga con nuestra moral moderna, nos muestra, crudamente, cómo las sociedades usan el sexo y el tabú para construir poder, para encontrar cohesión o para buscar chivos expiatorios en su camino hacia la ruina. Y si crees que la dinámica del poder y el tabú en las altas esferas no puede llegar más lejos, te espero en el próximo episodio. Porque si hay un tabú que no solo derrumbó moralmente, sino que deformó físicamente y genéticamente a una dinastía entera, es el que practicó la Casa de los Habsburgo. Hablaremos del incesto real, de por qué se casaban entre primos y de cómo crearon el famoso labio Habsburgo. La obsesión por la sangre pura los llevó a crear un rey, Carlos II de España, que no podía masticar su propia comida y cuyo cuerpo era el catálogo final de una línea genética colapsada. Sus árboles genealógicos no se ramifican, se enroscan sobre sí mismos como una serpiente que se devora la cola. Esto es Explora la historia oculta. Si quieres viajar con nosotros al corazón de los secretos que los manuales omiten, suscríbete y activa la campana. La historia no solo la escriben los vencedores, también la escriben los deseos, los miedos y las obsesiones más profundas de quienes estuvieron en el poder. ¿De qué otro tabú imperial te gustaría que hablemos? ¿El papel del harén en la política otomana? ¿Los rituales de fertilidad en Mesoamérica? Déjamelo en los comentarios. Y recuerda, entender los tabúes del pasado es descifrar el manual oculto de la humanidad.